El cuento La muerte de la acacia hace parte de la antología titulada Algo tan feo en la vida de una señora de bien, escrita por la colombiana Marvel Moreno y publicada en el año 1980 por la editorial Pluma. El texto narra la vida de Genoveva, una joven dócil y hermosa de 17 años, educada en la más pura rebelión enciclopédica. Ella decide rebelarse en contra de su familia, manifestando que está harta de ser mujer. Al pasar el tiempo, establece una relación corta con Daniel González, un contrabandista de tabaco, quien decide terminar la relación cuando el padre de Genoveva y la junta directiva del ABC votan en contra de la demanda de admisión impuesta por sus primos. 6 meses después, ella se casa con Federico Caicedo, un hombre conservador y erudito, partícipe de la Asociación de Exalumnos de San José, una institución compuesta por los patriarcas más ilustres de las familias de Prado, un barrio de élite de la ciudad de Barranquilla. Durante su matrimonio, Federico priva a Genoveva de su libertad, utilizando la excusa de la protección de ella como medio de opresión y sometimiento. Algunas acciones privativas, como el impedimento de salir tan siquiera a la ventana, el rechazo a cualquier tipo de invitación, salir únicamente en su compañía a la misa de 6 y exigirle determinada forma de vestir y someterla a la lectura de obras elegidas por un sacerdote, evidencian sus conductas opresoras. De la misma manera, después del supuesto ingreso de un intruso a la casa, él decide blindar todas las puertas y ventanas con candados y cerraduras, colocar trozos de botellas en la parte superior del muro de la casa y adquirir un salvaje perro lobo que impidiera el ingreso de cualquier persona a la casa. El acto final de opresión y dominación que Federico ejerce es la ablación de su esposa, inhibiéndole así de tener placer sexual. Posteriormente, Federico desaparece sin dejar rastro alguno por más de 30 años. Su desaparición despierta la sospecha de un presunto homicidio, debido a la aparición de un pariente de Federico que exige una investigación sobre el paradero de su familiar, quien pues presuntamente había sido asesinado por Genoveva. En mi análisis, argumento que la desaparición de Federico a manos de su esposa es la estrategia más viable en sus opciones posibles para romper con la cadena de actos aberrantes de los cuales ha sido víctima. La venganza que ejerce Genoveva en contra de su esposo cumple la función de ser un mecanismo de liberación de la opresión ejercida por Federico, dando lugar a su emancipación de la ideología conservadora impuesta por su esposo. Las conductas opresoras de Federico hacia Genoveva le ocasionaron daños psicológicos y físicos, los cuales produjeron el deseo de venganza y, por ende, la decisión de cometer el presunto homicidio. La venganza es definida por la Real Academia Española como satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. Es decir, Genoveva encuentra la venganza como un medio reparador ante el dolor recibido durante su matrimonio. Todo inicia cuando Federico asume que no puede procrear por culpa de su esposa, así que decide iniciar un viaje a Cali, porque allí y solo allí
su esposa podía hacerse operar de las amígdalas, un engaño que él había planeado para someterla a una mutilación genital femenina. Un procedimiento que Lucas 2008 considera como un grave ataque a la integridad física y moral del ser humano, que consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos. Federico atenta de manera directa contra la integridad física y moral de Genoveva al tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad, atentando sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Él asume que su posición de esposo conservador y religioso le da la autoridad sobre su esposa para realizar este tipo de actos. Algunas situaciones previas que alimentaron ese deseo de venganza fueron descritas por las amigas de Genoveva, quienes eran las únicas en toda la ciudad que podían ingresar a su casa. Ellas comparaban a Federico con las conductas de un carcelero. ¿Por qué? Porque él realizaba actos de opresión sobre ella, como impedirle asomarse a la ventana, rechazar todo tipo de invitación que recibían, le exigía una determinada manera de vestir, solo podía salir a la misa de 6 y en su compañía. Y por otra parte, lo único que ella podía leer eran las obras edificantes elegidas por el padre Sixtino. De acuerdo a lo que mencioné, Federico se muestra como un hombre violento y agresivo, un maniático movido por la extraña obsesión de controlar todo, ejerciendo una posición de superioridad sobre su esposa, privándola de su libertad física, emocional y sexual. De hecho, Copas de Posada afirma que cuando las relaciones entre dos personas no están basadas en el respeto y en el reconocimiento de la dignidad e igualdad del otro, el otro ya no es tratado ni considerado como una persona, sino como una cosa que se usa. Asimismo ocurre en el matrimonio de los personajes. Las acciones opresoras de Federico hacia Genoveva reflejan la desigualdad de roles de género. La postura conservadora y religiosa de Federico le impide reconocer a su esposa como un ser que posee dignidad, ya que según él, las mujeres son hijas mismas de Satanás. En consecuencia, él trata a su esposa como un objeto, que debía ser exhibido por su incomparable belleza. Una mujer con pelo miel y piel transparente, bajo un velo que a duras penas dejaba ver su perfil camafeo. Ante las miradas de los demás hombres sobre Genoveva, Federico no se mostraba molesto por el homenaje rendido a la belleza de su mujer. Posterior a la desaparición de Federico y de su perro salvaje Lobo, la ciudad disfruta de su ausencia, sin dar lugar a las posibles razones que la ocasionaron. Sin embargo, 30 años después, la llegada de un pariente de Federico a la ciudad intriga a todos sobre el posible desenlace, ya que su pariente manifiesta que lo ha estado buscando en todo el mundo, pero no lo ha encontrado. Al principio ninguno sospecha de Genoveva, pero luego de que él relatara lo que verdaderamente sucedió en el viaje a Cali, fue motivo de especulaciones y rumores que se esparcieron rápidamente en Prado. Cuando el pariente contó lo que había sido en realidad la operación de las amígdalas, asegurando que al volver de la anestesia y descubrirse mutilada como lo fue, doña Genoveva había
jurado que se vengaría. Ahí sí no quedó ya una sola persona de la ciudad para seguir interesándose en la suerte que hubiera podido correr don Federico Caicedo. El odio, la ira, la impotencia fueron algunos de los sentimientos de Genoveva al despertar de la anestesia y descubrir que había sido víctima del engaño planeado por su esposo, situación que la lleva a manifestar su pronta venganza. Es evidente que la mutilación genital que sufrió Genoveva tuvo un gran impacto emocional, ocasionando en ella recuerdos traumáticos que la determinaron a tomar represalias ante las acciones inaceptables de Federico sobre ella, la privación de su libertad y el control sobre su cuerpo. La venganza es la estrategia de afrontamiento que Genoveva usa para hacer frente al recuerdo traumático causado por la ablación, el cual está clasificado como afrontamiento inadaptativo, que según Echevarú A. y Amor 2019 lo consideran asociado al anclaje de sentimientos negativos, como lo es el deseo de venganza e impotencia. Evitación conductual hacia la persona que ocasionó el daño, aislamiento social, atención selectiva a sucesos traumáticos del pasado, resentimiento, ira, odio y rencor. Estos sentimientos negativos la impulsan a realizar el presunto asesinato. Bajo la perspectiva del homicidio como medio de liberación de su doloroso pasado. Es por ello que la venganza genera en ella la satisfacción de justicia por todos los daños recibidos. De la misma manera, Ramos 2004 describe el deseo de venganza y sus efectos sobre el sujeto que la ejerce. El sujeto afectado por la agresión busca reparación y justicia. Quiere el desquite, llegando en ocasiones a convertirse este deseo en el imperativo fundamental y en el sentido de su existencia. La venganza hace del sujeto el instrumento de la pasión. Se puede producir así la mortificación en la repetición y en la ignorancia de lo que orienta el pensamiento de esta manera. Entre el cálculo y la espera se impone el deseo de destruir al otro como forma de satisfacción. La pasión argumenta sus propias razones y el deseo de venganza se convierte en el pensamiento preponderante, llevando al sujeto al frenesí en el deseo de destrucción. Genoveva se vuelve instrumento de la pasión, pues tiene argumentos válidos para permitir que el deseo de venganza y de destrucción se conviertan en el motivo de desaparición de su opresor. Al mismo tiempo, ella encuentra a través de la venganza la reparación y justicia que su cuerpo lastimado exige desde el día que a un hombre le arrebató su libertad. Es decir, su cuerpo necesita ser reconstruido para dar sentido a su existencia y por ende a la liberación que solo ella, una mujer determinada y sin temores, logró darse. La mayoría de los vecinos, al enterarse por el pariente de Federico sobre la mutilación genital realizada a Genoveva como posible consecuencia del presunto asesinato, deciden guardar silencio y transmitir un mensaje de compasión. Ellos empiezan a enviarle ramos a ellas, empiezan a enviarle flores sin remitente. Incluso algunas personas juraron que harían castrar al abogado que se hiciera cargo del proceso. Sorprendente. Claramente hay un sentimiento de venganza colectiva
que se genera entre mujeres a causa de la opresión masculina. Es allí donde la sororidad se convierte en un vínculo de protección hacia Genoveva, una mujer víctima de las conductas opresoras y dominantes de su esposo. Este vínculo tiene la finalidad de brindar compañía a la víctima y su respectiva liberación del opresor. Del mismo modo, la venganza colectiva se evidencia en aquella madrugada que el pariente regresaba de su hotel y fue golpeado por varios desconocidos hasta convencerlo de abandonar la búsqueda por su pariente. La violencia para ellos se convierte en un medio de protección hacia sus mujeres, quienes no merecen vivir situaciones como las que vivió Genoveva. Además, ellos contribuyen a la emancipación de Genoveva de la ideología conservadora impuesta por su esposo. El día de la desaparición de Federico, ella siembra una acacia en el patio de su casa, la cual se convierte en un símbolo de interrogación para el pueblo. La desaparición de su esposo es determinante en su emancipación, debido a que la narración revela la transformación que ocurre en la vida de Genoveva, como consecuencia de la recuperación de su libertad. En ese momento, la solvencia económica le favoreció, ya que Daniel González administraba molinos insignares, una herencia que le había dejado su familia, y un primo de él había comprado un gran lote de acciones en uno de los 2 periódicos de la ciudad. Para su fortuna, Genoveva pedía llevar la existencia que le divertía, recibir a sus amigas, coleccionar estampillas de los rincones más insospechados del mundo y dedicarse al cuidado de sus árboles y pájaros. Para Genoveva, el satisfacer su sed de venganza le permitió transmitir su libertad a las aves y a las plantas. Si el traspatio de doña Genoveva parecía un interminable y oscuro laberinto de árboles frutales, el patio donde 2 veces al año florecía la acacia en rosa era recorrido por garzas de ojos rojos, flamencos, pavos reales y por una multitud de pájaros en libertad que anidaban en los árboles y comían en sus manos. Esta narración nos muestra la libertad que ella logra alcanzar en su vida y es transmitida por la exclusividad y las dimensiones de su jardín. Una mujer que decidió transitar por el camino de la venganza para alcanzar su libertad. Incluso transformó en primer lugar su vida al darle a su cuerpo el respeto que merecía y un espacio seguro. Posteriormente, al grupo de mujeres quienes afirmaron estar con ella y, si era necesario, tomar las represalias pertinentes. Sin pensarlo, ella tenía el apoyo de las mujeres que sintieron su dolor y al mismo tiempo la sensación de querer vengarse de cualquiera que creyera tener el poder sobre el cuerpo de una de ellas. Para concluir, los sentimientos que desencadenaron el presunto asesinato de Federico le permitieron a Genoveva, una mujer víctima de la ideología conservadora ejercida y practicada por su esposo, emanciparse de esas conductas opresoras y empezar a vivir bajo sus propias reglas, disfrutando de la libertad que siempre le había pertenecido, pero que por culpa de los discursos sociales y la presión social ejercida en ese momento se había dejado quitar. No obstante,
la comunidad determinó en su vida un rol importante de independencia y superación, ya que al enterarse de su desgracia, decidieron respaldarla y defenderla de aquellas personas que querían perpetuar la privación de su libertad y la opresión hacia ella. Así que la venganza, desde una perspectiva perjudicial que solo trae consecuencias negativas, se convierte en un mecanismo de liberación que le permite a Genoveva recuperar su dignidad y valor dentro de una sociedad que normaliza la violencia y desigualdad de género.